Y bueno, le mandamos un saludo, un abrazo a los que nos estén viendo virtualmente. Y hermanos, yo sé que a veces llegamos cansados, hagan un esfuerzo. A veces llegamos cansados, unos pueden llegar hasta de trabajar y hacen su esfuerzo por estar atentos a la enseñanza, pero es importante por respeto a Dios primero. ¿Ustedes qué pensarían en un ejemplo muy gráfico? Y aquí entre nosotros, que esté con alguno de ustedes platicando, que estés pues platicándome, no sé, algo de tu familia, y que de repente yo me duerma enfrente de ti. ¿Qué pensarías? Qué falta de respeto, ¿no? Sí que, pues estamos enfrente del Señor. Y bostezando ahí. Entiendo, a veces llegamos cansados. A mí me ha pasado. Pero hay que esforzarnos por respeto al Señor. Imagínate, Dios tiene una palabra para ti. Y te quedaste dormido. No escuchaste la palabra. Entonces, es por respeto también. Y hay que esforzarnos. Digo, nos puede ganar un poquito el sueño. Yo sé que algunos hermanos han salido y se lavan un poquito la cara y regresan. Vámonos a la palabra. Tema número 8, Hechos, capítulo 3, del 1 al versículo 11. Y el tema de hoy es, mejores son dos que uno. Pero vamos a leer los versículos. Pedro y Juan subían juntos, estaban unidos, iban juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era él, que era el que se sentaba, a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Vamos a orar. Señor, háblanos a través de tu palabra, Señor. Necesitamos tu palabra, Dios. Háblanos, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Venimos ante ti a rendirnos, a ofrecernos, a entregarnos, a humillarnos, Señor. Porque reconocemos que somos pobres en espíritu, que te necesitamos, que necesitamos tu palabra, Señor. Tu palabra, tu preciosa palabra, tu poderosa palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pedro y Juan subían juntos al templo. ¿Quién era Pedro? También conocido como hijo de Jonás. Era un hombre ansioso, agresivo, impetuoso, hablaba demasiado, no tenía dominio propio y en ocasiones no frenaba su lengua, era muy impulsivo. Jesús lo llamó en Lucas 6:14 Pedro, lo que significa un pedazo de roca. El equivalente de Pedro en hebreo es Cefas. También se le conoce como Cefas. Bueno, este sobrenombre que Jesús le puso a Simón, hijo de Jonás, este sobrenombre de Pedro, tenía una razón. Una roca nos habla de firmeza y de constancia. Por naturaleza, Simón era impetuoso, inconstante y poco digno de confianza. Hacía promesas y no las cumplía,
y necesitaba transformarse en una roca. Y Jesús trató 3 años de manera muy especial para transformar a ese hombre tosco, cobarde e impetuoso en uno de los pilares de la iglesia. ¿Quieren verlo? Gálatas 2:9 dice la palabra: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, como pilares de la iglesia, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Bueno, hermanos, en sus cartas, la primera y segunda carta de Pedro, vemos a un hombre muy diferente, a un hombre transformado. Vemos a un hombre que fue purificado en el horno de Dios. Ahí el Señor quitó, removió sus impurezas, lo quebrantó, lo llevó al quebranto, trató muy duro con él, pero era por su bien, es por nuestro bien. Este Pedro, que era arrebatado y que mostraba cierta soberbia en lo que decía, en su primera carta nos dice: revístanse de humildad, sean sumisos unos a otros y humíllense delante de Dios. Vamos a verlo. Primera de Pedro 5:5 al versículo 7. Igual, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste, Dios no tolera a los soberbios, los hace a un lado. Ve a un soberbio venir y le hace para allá. Pero da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y vean el versículo 6 conmigo: humillaos. La palabra es tapeino en el griego, que significa bajarse hasta el nivel del suelo. Humíllate delante de Dios. Bájate hasta el nivel del suelo, delante de Él. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad, ¿sobre quién? Sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, de cada uno. Él tiene cuidado. Bueno, desde sus cartas, Pedro alienta a sus lectores a mantener, aún en medio de quebrantos y persecuciones, una conducta limpia, digna de quienes profesan la fe en Jesucristo. También los exhorta para fortalecer su fe y para ponerlos sobre aviso contra la infiltración en la iglesia de doctrinas erróneas y actitudes destructivas. Este Pedro, que acabamos de describir, iba acompañado de su gran amigo Juan al templo, a la hora novena. Ahora, ¿quién era Juan? Conocido como el apóstol del amor. Nadie como Juan para enseñarnos sobre el atributo del amor de Dios. Nadie, hermanos. Él, en una de sus 3 cartas, escribió la frase: Dios es amor. Juan 4:8 y Juan 4:16, si no me equivoco. Dios es amor. Bueno, en su evangelio quedó registrada quizá la frase más famosa de todos sus escritos, que es la siguiente. ¿Cuál? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otro de sus principales temas fue el amor entre hermanos, pero siempre su base fue el amor. Él comenzaba a edificar sobre el fundamento del amor de Dios. Así como Juan el Bautista tenía toda su teología fundamentada en el arrepentimiento, de la misma manera, el apóstol del amor tenía su teología fundamentada en el amor de Dios. Veamos unos versículos que él escribió. Primera de Juan 3:1. Que dice así: mirad
Asómbrense. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Primera de Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Primera de Juan 3:16. Pareciera mucha coincidencia. Ya leímos Juan 3:16 y ahora vamos a leer Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso, Cristo, su vida por nosotros. También nosotros debemos, es un mandamiento, es un deber, no un debería, no una sugerencia, es un deber. Debemos poner nuestras vidas, ¿por quién? Por los hermanos, dar nuestra vida. Y nos pone un ejemplo práctico, de hecho en el siguiente versículo, ahí en el versículo 17, primera de Juan. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, aquí hay una pregunta. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Que Dios te bendiga, hermano. Nada más. Voy a orar por ti. Y Dios te habló al corazón para que le apoyaras, porque tenía una gran necesidad y no lo hiciste. Que Dios te bendiga. ¿Cómo mora entonces el amor de Dios en esa persona? Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. ¿Alguien ha visto a Dios? ¿Quién ha visto a Dios? Dios es espíritu. Él no tiene un cuerpo como nosotros. Él es espíritu. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado, se ha completado en nosotros. Y primera de Juan 4:7 dice la Escritura, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Juan enseñó que Dios es un Dios de amor, que Dios amó a su propio Hijo, que Dios amó al mundo, que Dios es amado por Cristo, que Cristo amó a sus discípulos y que todos los hombres deberían amar a Cristo y que los hermanos deberían amarse y que el amor cumple la ley. Las cartas del apóstol y su evangelio, hermanos, están llenas del amor de Dios y tan llenas están que se derraman y destilan dulzura del amor de Dios por la humanidad. ¿Sabían? Tan profundo, tan vasto y tan grande es el amor de Dios que es capaz de llenar los 7,000 millones de corazones que hay en el mundo. Y este amor, el amor de Dios, ha sido derramado en nuestros corazones para que también ese amor sea destilado entre nosotros, para que nos amemos. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos con los otros. El apóstol del amor también escribió el libro de Apocalipsis, de revelación, de remover el velo, lo que significa. Donde él se identifica, en este caso Juan, a sí mismo como profeta y denomina profecía su mensaje. Ya con muchos años encima, vemos que en este libro escribió sobre la esperanza de ese Cristo que es, que era y que ha de venir. Nos anuncia su regreso inminente que señalará el principio de un cielo nuevo y una tierra nueva donde no habrá muerte, no habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Hermanos, pero este Juan que acabamos de describir no se parece nada al apóstol del amor cuando lo encontró su Señor. Juan era muy diferente. ¿Lo quieren ver? Vamos a verlo. Lucas 9, versículo 51.
Juan era un hombre muy celoso por la verdad, tenía celo por la verdad de Dios, pero se iba a un extremo, no tenía equilibrio. Y aquí lo vamos a ver en estos versículos. Lucas 9, versículos 51 al 54. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, hablando de Jesús, afirmó su rostro, como todo un valiente el Señor, para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos. Recuerden, no se llevaban bien los samaritanos y los judíos. Los judíos les llamaban hasta perros. No se llevaban bien. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Versículo 53. Estas palabras son claves. Mas no le recibieron. No eres bienvenido aquí, Jesús. Este hogar es católico. No eres bienvenido aquí, Jesús. Porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y viendo esto sus discípulos, ¿quién? Jacobo, y aquí está Juan. Los hermanos Boanerges, los hijos del trueno. Dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Lenguaje sencillo se lee de esta manera. Cuando sus discípulos, Jacobo y Juan, vieron lo que había pasado, que no habían recibido al Señor, le dijeron a Jesús, Señor, permítenos orar para que caiga fuego del cielo y destruya a todos los que viven aquí. El apóstol del amor, muy diferente. Los Boanerges, así les puso el Señor, les apellidó los Boanerges. Los hijos del trueno, Jacobo y Juan, estaban indignados con los samaritanos porque no recibieron al Señor Jesús. Le dijeron al Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los destruya? Este Juan aquí era un trueno de venganza, nada que ver con el apóstol del amor. Sin embargo, estos hermanos, sobre todo Juan también estaba ahí, no tuvieron fe para sanar a un joven endemoniado, pero sí tenían toda la fe del mundo para que cayera fuego del cielo. De repente así hay algunos cristianos celosos por la verdad y elimínalo, Señor, quítalo de mi camino. Como Juan. Pero veamos lo que les respondió el Señor Jesús en el versículo 55. Lucas 9, 55 y 56. Entonces, volviéndose él, Jesús, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino ¿para qué? Para salvarlas. Y Juan los quería destruir. Y se fueron a otra aldea. Bueno, en este mismo capítulo de Lucas vemos a Juan involucrado en una ardiente discusión sobre quién de ellos sería el mayor, el apóstol del amor. Vamos a Lucas 9, versículo 46 al 48. ¿Ya lo tienen? Hábiles con su espada. Hábiles con su espada de dos filos. Electrónica es muy sencilla. Los quiero ver con una de papel. Sí, no, le pones ahí el versículo y Lucas 9:6, bueno, quiero verte con una de papel, a ver si eres hábil para buscar ahí la escritura. Entonces entraron en discusión. Esta palabra discusión en el griego es dialogismos. Significa disputa, debate y contienda. Entraron en discusión ¿quiénes? Los discípulos, sobre quién de ellos sería el mayor. Versículo 47, dice, y Jesús, percibiendo, conociendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo,
cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. ¿Qué lecciones les daba el Señor? Bueno, además, en este capítulo vemos a Juan con una postura sectaria que Jesús reprobó. También notamos envidia de otros que echaban fuera demonios, porque previamente él no había podido echar fuera un demonio. Eso también lo vemos aquí en Lucas 9:49. Y está en el contexto de la transfiguración. Ahí estaba Pedro y Juan también, con el Señor Jesús cuando fueron al monte a orar. Y vieron la gloria de Dios. Esto pasó cuando ellos descendieron. Dios les había dado una probadita del cielo y bajando de inmediato, ¿qué fue lo que pasó? Versículo 49. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Vean la respuesta del Señor Jesús. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Hermanos, sabemos que hay algunos que están mal en algún aspecto de su enseñanza, eso lo sabemos. Sin embargo, todavía exponen las enseñanzas fundamentales del Señor. Y aquí estamos viendo que ellos se lo estaban prohibiendo a cualquiera. No, nosotros respetamos a otras iglesias, respetamos a las iglesias bautistas, pentecostales, etcétera. Tienen su manera de trabajar, la respetamos. Coincidimos en las enseñanzas fundamentales. En otras no coincidimos. Y nosotros hemos sido enseñados con la doctrina de casa de oración. Y es lo que predicamos, hermanos. Nos apegamos a la palabra lo más que podemos. Todavía exponen las enseñanzas fundamentales del Señor y no se los vamos a prohibir. Que sigan predicando. En esto nos vamos a gozar. Que sigan predicando el Evangelio también. Ahora veamos en acción a los Boanerges en otra parte de la Biblia. Marcos 10:35 al versículo 37. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. En otra parte, en otro evangelio, inclusive la que interviene es la mamá de ellos, diciéndole al Señor: oye, cuando estén allá, ponlos a la izquierda y a la derecha, a mis hijos. Andaba buscando a Jun el mejor puesto, ¿no? Bueno, esta petición, hermanos, estaba cargada de egoísmo. Mientras el Señor se estaba preparando para sufrir y morir en la cruz del Calvario, los Boanerges soñaban con los puestos más destacados en el reino de Dios. El apóstol del amor. Como vimos en estos versículos, el apóstol Juan era tosco, era duro, ambicioso, celoso y explosivo. Pero 3 años de intensa capacitación al lado de Jesús, de ver su vida, de ver cómo amaba Jesús a los demás, cambiaron a este hijo del trueno en el apóstol del amor. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús, hablando de el apóstol del amor. Juan 13:23. Bueno, Pedro y Juan habían aprendido las lecciones del Señor Jesús. El Señor Jesús mandaba de 2 en 2 para trabajar en la obra de Dios. Esto es también importante, hermanos.
Nunca trabaje solo. Trabaja en equipo. Mejores son dos que uno. ¿Lo quieren ver en la Escritura? Marcos 6:7. Jesús los enviaba de dos en dos. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y en Lucas 10:1 dice la Escritura: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos, delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Ahora, Pedro y Juan tenían un carácter muy diferente, pero iban juntos. El lazo principal que los unía era la fe en el Señor Jesucristo. Estos dos hombres fueron moldeados por el Señor, compartieron varios momentos juntos, fueron amigos de toda la vida. De hecho, en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 15, vemos que ellos siguieron a Jesús hasta la casa del sumo sacerdote. Los dos iban. Lo que nos muestra que constantemente andaban juntos. Solamente lo leo rápido, Juan 18:15. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, refiriéndose a sí mismo, a Juan. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pero aquí los vemos, Simón Pedro y Juan otra vez. Cuando el Señor Jesús resucitó, Pedro y Juan fueron los primeros hombres, porque sabemos que las mujeres fueron las primeras que llegaron a la tumba. Pero ellos fueron los primeros hombres que fueron a la tumba. ¿Te imaginas la escena? Las mujeres llegaron con la noticia: Jesús ha resucitado, la tumba está vacía. Entonces a Juan: Pedro, unas mujeres me dijeron que el Señor ha resucitado, vamos deprisa al sepulcro. Entonces imagínense la cara de Pedro, de sorpresa y de gran gozo. ¿De verdad, Juan? Vamos de inmediato. Y los dos corrieron hacia la tumba. Los dos amigos, Pedro y Juan, corrieron juntos para ir a ver si la tumba estaba vacía. Una escena maravillosa. Vamos a leerla en Juan 20, versículo 1 al versículo 4. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Versículo 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, el apóstol del amor. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, Juan, y fueron al sepulcro. ¿Corrían los dos separados? No, corrían los dos juntos. ¿Te puedes imaginar la escena? Juan era como una gacela, porque él llegó primero. Aquí dice la Escritura, los dos juntos corrían. Pero el otro discípulo, hablando de Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Qué hermosa escena de dos hombres que aman a Dios, juntos. De dos hombres, siervos de Dios. Y es importante. Ahora sí que la piedra me la voy a lanzar yo y a los servidores, porque a todos nos cae, hermanos. Nosotros como servidores tenemos que estar en una misma línea. Tenemos que estar juntos en todo, en la doctrina, en la oración, en todo, mis queridos servidores. Tenemos que estar alineados. ¿Amén o no? Estar juntos, unidos, amarnos. Traemos nuestras diferencias, también ellos tenían diferencias, pero las hacían a un lado. Y lo que los unía era la fe en el Señor Jesús. Ellos iban corriendo juntos. En los primeros capítulos de Hechos, vemos a estos dos hombres viajando y ministrando también juntos. Hechos 4:13
Vemos a Pedro y Juan también. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Versículo 19, mismo capítulo 4. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Hechos 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, ¿enviaron a quién? A Pedro y a Juan. Enviaron allá a Pedro y a Juan. Y Hechos 3:1, que fue lo que leímos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Este versículo nos dice claramente que Pedro y Juan subían juntos al templo, lo que nos indica que eran amigos cercanos, estaban en un mismo sentir. Hermanos, sabemos que el Señor es nuestro mejor amigo, pero qué importante es tener al menos un verdadero amigo cristiano. Cristiano. Si tú tienes tu mejor amigo y no es cristiano, algo anda mal en tu corazón. Si te consideras cristiano, si no lo eres, bueno. Pero si eres cristiano, debes de tener un verdadero amigo cristiano al menos, alguien que ore por ti, que esté contigo en las alegrías, en las tristezas, en las pruebas, en las aflicciones, que esté contigo en todo tiempo, como dice Proverbios 17:17. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Proverbios 18:24 dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Primeramente, muéstrate como amigo. ¿Quieres amigos? Muéstrate como amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Este es un principio básico, pero a menudo ignorado. Si quieres amigos, debes ser amigable con los demás, cordial, respetuoso, formar amistades. Los consejos, hermanos, de los verdaderos amigos son como el ungüento y el perfume, y dice la Escritura que traen alegría al corazón. Proverbios 27:9. El ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. Pero en ocasiones, estos verdaderos amigos cristianos te darán un consejo que no te va a gustar. Pero siempre será muchísimo mejor que esos amigos cristianos verdaderos que tienes te lastimen con la verdad a que te maten con la mentira. A veces no nos gusta que un amigo te diga las cosas como son, que te diga la verdad, que me digan la verdad. Nos incomoda, pero Él siempre busca el bien por ti. Deja de tomar alcohol, ya deja el cigarro, deja esto. No seas religioso, le contesta. Estoy orando por ti para que el Señor cambie tu corazón. Habrá consejos que no nos van a gustar, pero vean cómo el Señor trabaja. Proverbios 27:17. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Proverbios 27:17. Un pedazo de hierro puede afilar otra pieza de hierro, pero ocurre a través de golpes, de fricciones y de chispas. A veces salen hasta chispas. El hierro del martillo de un herrero es necesario para afilar la espada. Así el hombre afila el rostro, el carácter de su amigo. Gracias a Dios por esos amigos que nos dicen las cosas de frente como van y que nos quebranta y que dices: tienes razón, me equivoqué. Solamente hay dos cosas que podemos reaccionar cuando nos presentan el Evangelio o nos exhortan con la palabra de Dios. Solamente hay dos: o te enojas y te vas, o te humillas delante de Dios. Cuando sabes que tienes razón y que te habla la palabra de Dios y dices: es verdad, caes quebrado y tienes razón, me humillo. Pero hay otros que no lo toman así, se enojan y se van.
Necesitamos un amigo que nos corrija cuando estemos mal, que nos comparta la palabra de Dios. ¿Y por qué no? Ir juntos a la oración y a la iglesia, como lo solían hacer Pedro y Juan. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. El tiempo imperfecto del verbo, en este caso, que subían, sugiere que ellos iban al templo con frecuencia, no cada año. Con frecuencia. Ahora es importante mencionar que los judíos acostumbraban a orar 3 veces al día. A las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde y en la noche o al atardecer. En estos horarios los judíos iban al templo a orar. La palabra de Dios dice que Pedro y Juan iban al templo a la hora novena, que corresponde a las 3 de la tarde. Ahora vayamos al libro de Daniel para confirmar cómo los judíos tenían la costumbre de orar 3 veces al día. Daniel 6. ¿Ya lo tienen? Después de que Daniel le dio la interpretación correcta de un sueño al rey Belsasar, en el capítulo 6, que vamos a leer, vemos que el rey Darío puso a Daniel como uno de los 3 gobernadores a cargo de 120 sátrapas. Vamos a leer versículo 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas, estos príncipes, diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Es decir, había 120 príncipes que atendían a todo el pueblo, y de todo tipo de problemas salían y los tenían que atender. Y estos príncipes estaban bajo autoridad de 3 gobernadores, y uno de ellos, ¿quién era? Daniel. Versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos príncipes o sátrapas y gobernadores. Estaba por encima. Porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Lo voy a leer en otra versión para que se entienda, porque superior como suena como a soberbio o altivo, no. Y tan bueno fue el desempeño de Daniel, tan bueno era su trabajo, llegaba puntual, se bañaba, tenía una buena presencia, hacía las cosas extraordinarias. Y tan bueno fue el desempeño de Daniel que el rey lo nombró jefe de todos, y hasta llegó a pensar en hacerlo jefe de todo el reino. Lo vio. Y aquí tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que Daniel no tenía mucho trabajo siendo gobernador? Bueno, él oraba 3 veces al día. ¿Cómo nos cae eso? Pastor, es que no sabes, tengo tantas cosas que hacer. Hermanos, todos tenemos muchas cosas que hacer. Todos. Versículo 6:10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Lo amenazaron a Daniel. Se metieron con su fe, pero él no se dobló. Y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. ¿Como cuándo? Como lo solía hacer antes. Nunca cambió. Tuvo temor, quizás pasó por su corazón, pero se afirmó tanto en la palabra de Dios, y su vida fue una vida de oración desde antes, que eso lo fortaleció. Daniel no dejó que el edicto cambiara sus acciones de una u otra manera. Él no oró más ni menos. Él simplemente continuó con su excelente vida de oración. Daniel estaba fortalecido en su espíritu, hermanos, a tal grado que él estaba listo para ser destrozado por los leones, ¿sabías? No me importa. Yo sé que si me van a ver ahorita orando a mi Dios, me van a lanzar al foso de los leones. No me importa. Yo voy a seguir orando a mi Dios.
Su constante vida de oración era la fuerza que venía de Dios hacia él. ¡Qué ejemplo! Ahora, Jesús, nuestro más grande ejemplo en todo, se caracterizó por tener una vida de oración. Él siempre oraba, en todo tiempo oraba. Veamos algunos versículos, Marcos 1:35. Aquí dice, levantándose, como en ocasiones les decía, levantándose a las 3 de la tarde. ¿Habrá gente que se levanta a las 3 de la tarde a orar? Puede ser, ¿no? Si está trabajando de noche. Pero si trabajas de día y te levantas a las 3 de la tarde, no te vas a levantar a orar. Lo primero que vas a ir a tu cocina a hacerte un huevo porque vas a tener hambre ya. A las 3 de la tarde. Miren la vida del Señor. Él es nuestro ejemplo. Muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Si vamos al contexto, que les voy a dar una parte rápido, el día anterior había sido muy agotador para él. ¿Por qué? Porque había liberado a un endemoniado que estaba en la sinagoga. Saliendo de ahí, se fue a la casa de Pedro y sanó a su suegra. Cuando llegó la noche todavía le trajeron enfermos y endemoniados para que los sanara. Fue un día intenso. Sin embargo, cuando aún no había amanecido, Jesús se levantó y salió de la casa de Pedro en busca de un lugar solitario en donde podía tener un tiempo de intimidad con su Dios. En esto como en todo, Jesús es un ejemplo para nosotros. Sin duda alguna, el Señor fue una persona tremendamente ocupada, pero siempre encontró un tiempo para orar. Siempre habrá un tiempo. Tenemos que apartarlo, hermanos. Si nos tenemos que levantar media hora antes, hay que hacerlo. Porque después de eso, nos llenamos de actividades. Pedro y Juan, esos dos amigos, hermanos, vieron la vida de oración del Señor. Así que ellos tenían una buena costumbre, un buen hábito. Orar a las 3 en el templo. Es un buen hábito. Pero antes de entrar al templo, se les presentó un hombre con una gran necesidad. Vamos al versículo 2. Hechos, versículo 2, capítulo 3. Estamos estudiando cada versículo. Hechos 3, versículo 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. De nacimiento. A veces leemos muy rápido la Biblia. Tenemos que detenernos. Imagínense las limitaciones de este hombre desde nacimiento, desde que nació. A quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Entonces, aparece en la escena este hombre cojo de nacimiento, que tuvo muchas limitaciones para moverse. No dice la edad, pero imagino que fueron años. Además, no le era permitido entrar al templo debido a su incapacidad, ¿sabían? Así lo establecía la ley levítica. Vamos a leerlo rápidamente. Levítico 21, 18 y versículo 19. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo, o mutilado o sobrado, varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano. Él no podía entrar al templo debido a su incapacidad. Era traído por alguien más diariamente a la puerta para que pidiera limosna. Y en aquellos tiempos, los pordioseros generalmente escogían 3 lugares para pedir limosnas: las casas de los ricos, los caminos principales y el templo. Ahora entienden por qué a veces ven a las personas afuera del templo pidiendo limosna. ¿Por qué será? Porque pasa mucha gente, ¿no? Y a ver si tienen compasión de mí y me dan algo. Bueno, este hombre escogió la puerta del templo estratégicamente para recibir muchas limosnas. Seguramente algunos lo ignoraban y lo dejaban con la mano extendida. Qué feo se siente.
Otros quizás lo miraban con desprecio, pero a él no le importaba con tal de recibir unas monedas. Este hombre esperaba piedad en forma de dinero, sin darse cuenta de que estaba a punto de recibir un gran milagro que cambiaría por completo su vida. Y que tiene 4 aspectos, este milagro. Número 1, que fue inesperado. Número 2, fue hecho en el nombre de Jesús. 3, fue instantáneo. Y 4, fue completo. Fue restaurado por completo este hombre. Vamos al versículo 3, Hechos 3, versículo 3. Hablando de este cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaban que le diesen limosna. Pedro con Juan, estos grandes amigos, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Pedro y Juan, hermanos, estaban en un mismo sentir. Iban juntos. No fueron insensibles a la necesidad de este hombre. No lo ignoraron como quizás muchos que entraron en el templo. Y vamos a ir a una historia para ver la sensibilidad, que tiene que ver, con la sensibilidad y con mostrar misericordia con aquellos que realmente tienen una necesidad. Lucas 10:25, versículo 26 también, y vamos a estudiar aquí esta historia. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? En otras palabras, el Señor le estaba diciendo: tú eres el abogado que interpreta la ley, dime lo que dice. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Este intérprete conocía la ley perfectamente, por eso contestó correctamente. Él conocía los requisitos de la ley. Ahora lo único que tenía que hacer era vivirla. Haz esto y vivirás. Vamos a leer aquí, en Lucas 10:28. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Es decir, el intérprete de la ley se midió contra ambos mandamientos. Él creía que amaba al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, y por eso preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Versículo 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. No estaba muerto. Y aquí, hermanos, debemos decir que el camino de Jerusalén a Jericó tenía la mala fama en aquellos tiempos por el crimen y el robo constante. Yo creo que andaba en México también. Está igual aquí en México. Pasó por ahí. Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, sí lo vio, pasó de largo. En otra versión se lee así: se hizo a un lado y siguió su camino. Esto muestra mucho la condición espiritual de cada uno de nosotros ante la necesidad real. Hay charlatanes también, pero una necesidad real obvia. Estaba ahí este hombre sangrando, se estaba muriendo. Y te puedes imaginar una persona pasando cerca de él o hasta brincarlo. Ninguna sensibilidad. Pasó muy cerca, lo ignoró, se hizo a un lado y siguió su camino. El sacerdote que podía entrar a adorar a Dios en el templo. El pastor. Pero no solo el pastor, también los que cantan bonito. Asimismo, un levita que toca muy bien, que canta muy bien, que cuando canta desciende la presencia de Dios. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole, este levita
hizo lo mismo, pasó de largo. El sacerdote y el levita vieron a su hermano judío acostado en su terrible condición, medio muerto, dice la Biblia, pero ninguno de ellos hizo nada. Pasaron de largo, lo ignoraron, no les importó que se muriera. Pensemos en todas las excusas que pudieron pasar por su mente. Este camino es demasiado peligroso para que me detenga y ayude a ese hombre. Tengo que llegar al templo y servir al Señor. No puedo detenerme porque se me va a hacer tarde. Alguien realmente debería ayudar a ese hombre. Voy a servir a Dios en el templo. Si lo ayudo, me voy a ensuciar de sangre. Mejor voy a orar por él. Él se lo buscó. No debió haber estado solo en un camino tan peligroso. Híjole. Y como todos los pero de Jesús son importantes, vamos a ver uno aquí. Lucas 10:33. Pero un samaritano que no se llevaba con ese judío quizá me lo quiero imaginar que algún día hasta le pudo llamar perro a él. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Esplanizomai, sintió una profunda compasión, así como Jesús la tenía cuando miraba a las multitudes. Fue movido a misericordia. Y decía al Señor, seguramente su familia está sufriendo por él. Y empezaba a ponerse en el lugar de él. Cuando hagamos eso vamos a entender muchas cosas, hermanos. Cuando nos pongamos en los pies del otro, lo que puede estar sufriendo, vamos a entender y vamos a ser sensibles. En términos generales, los judíos y los samaritanos se despreciaban entre sí tanto racialmente como religiosamente. Pero este samaritano dejó a un lado todas sus diferencias y fue movido a misericordia. Versículo 34, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. A mí esto que yo estoy leyendo ahorita, yo lo veo en Jesús. Aquí está Jesús. Y nosotros estábamos, no medio muertos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y de ahí nos levantó y nos limpió, nos quitó la sangre, toda la mugre. Y nos puso otro vestido diferente. Y pónganlo, ¿verdad? Mi caballo me lo voy a llevar, lo voy a cuidar y lo voy a amar. Ay, qué hermoso. En lugar de ignorarlo, el samaritano lo amó sacrificialmente. Versículo 35. Otro día al partir sacó 2 denarios. También apoyó con dinero. Y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo voy a pagar cuando regrese. Una pregunta pertinente sería, hermanos, ¿a cuántos hemos dejado tirados en el suelo? ¿A cuántos hemos ignorado? Es que yo soy muy santo, no puedo ni tocarte. Recordemos que cerca de nosotros pasó un buen samaritano que no nos dejó tirados. Por eso estamos aquí. Lo que recibas de gracia, dalo de gracia. Y sabemos que el Señor fue el que nos encontró, pero Él quiso usar la vida de un hombre o de una mujer. No nos dejaron tirados, nos vieron sufriendo y muriendo por causa del pecado y tuvieron compasión de nosotros. Porque solo aquel que tiene hambre sabe lo que significa tener hambre. Y si ve a otro hambriento, le dice, acá hay pan, ven a comer aquí. ¿Sí o no? Esta es una gran lección para todos nosotros. No seamos insensibles a las necesidades obvias. Hay muchos matrimonios, muchos jóvenes drogándose y muriéndose
en este mismo instante. Hay muchos niños sufriendo por causa del pecado y ellos no están medio muertos, ellos están muertos en sus delitos y pecados. Por lo tanto, no cerremos nuestro corazón ante grande necesidad, prediquemos el Evangelio. Lucas 10:36 dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Versículo 37, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hermanos, Pedro y Juan no ignoraron la necesidad de este hombre pordiosero. Fueron movidos a misericordia, tuvieron compasión de él. Versículo 5, vamos a regresarnos al libro de Hechos. Capítulo 3. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Versículo 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Tengo a Jesús, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Cuenta la historia que un día el Papa iba caminando, platicando con un pensador, escritor cristiano, y mientras caminaban, contemplando los hermosos edificios del Vaticano, el Papa le dijo a este hombre, ahora no podemos decir como en tiempos de Pedro, no tengo plata ni oro. ¿Saben a lo que me refiero? Pero este hombre le respondió de manera elocuente, pero tampoco podemos decir, levántate y anda. Qué tremenda lección. ¿Ves mis edificios? Tenemos mucha plata y oro, pero no tienes ningún poder espiritual. Tu vida está vacía, está hueca. No tienes a Dios en tu vida, aunque te estés pudriendo en dinero. Cuando una iglesia cristiana quita su mirada del Señor y la pone en las cosas materiales, entonces ciertamente vendrá una decadencia espiritual. Es muy triste que cristianos tengan un afán desmedido por acumular las cosas de este mundo. No les ponen freno a sus pasiones, quieren más dinero, más fama y más poder. Hermanos, yo no estoy diciendo que tener cosas materiales sea malo, pero si eso está controlando nuestras vidas, tengamos cuidado. Ahí hay una advertencia de Dios, no amenaza, es una advertencia. Jesús, nuestro máximo ejemplo, Él tenía su mirada en las cosas de arriba. Él no tuvo una casa. Él no anheló tener poder ni ser famoso como algunos. ¿Quién se imagina a nuestro Señor Jesús con su túnica marca Gucci en los Grammys, recibiendo el trofeo por ser el hombre más santo? Y el nominado es el Señor Jesús. Pásale. ¿Quién se imagina a Pablo y Silas en los premios Grammys recibiendo un trofeo por su éxito del momento? El himno de la cárcel. Pásenle, reciban su Grammy. ¿Quién se imagina a Pedro y Juan con sus guaraches marca Salvatore Ferragamo? ¿Saben cuánto valen unos zapatos de esos? Más de 400,000 pesos algunos. Y recibiendo un trofeo por el gran milagro de sanar el cojo de nacimiento en el templo que se llama La Hermosa. Imaginen a un cantante cristiano con su álbum llamado Solo a Dios sea la gloria, recibiendo un trofeo y todos los aplausos de los presentes. ¿Solo a Dios sea la gloria? Solo a Él sea la gloria. Qué ridículo. Hermanos, seamos cristianos firmes y serios, y no de papel ni de cristal. Seamos serios. Este milagro tomó por sorpresa a este hombre cojo de nacimiento. Él esperaba recibir dinero de Pedro y Juan, pero cuando Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, sin duda se preguntó qué más le podían ofrecer. Hagamos una pequeña aplicación. El día de hoy hay muchos predicadores que están engañando a las personas. Les están haciendo creer que lo que más necesitan en esta vida es dinero y cosas materiales.
Las personas siguen paralizadas por el pecado, como este hombre estaba paralizado, porque no les predican el mensaje de salvación. Muchos han puesto sus ojos actualmente en predicadores de moda para recibir dinero, como este hombre pordiosero. Las personas no necesitan dinero, no necesitan bienes materiales. Ellos necesitan a Cristo para ser librados del infierno y de la esclavitud del pecado. Igual que todas las obras de Dios, este milagro se basó en la voluntad soberana de Dios, porque había otros centenares de pordioseros en Jerusalén, pero Dios quiso sanar a este hombre. Pedro le dijo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el nombre de significa en virtud del carácter, la autoridad y el poder de Cristo, no de ellos. Ellos no tenían poder, hermanos. Fue en el nombre de Jesucristo. Versículo 7, Hechos 3, versículo 7. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. ¡Qué gran milagro! Y el Señor sigue haciendo estos milagros, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él nunca cambia, Él es inmutable. Pero debemos estar muy atentos a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo en Mateo 24, 23 y 24. Lo siguiente: entonces, si algunos dijere, está en el contexto de las señales antes del fin. Si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, y eso debe de ponernos a temblar, aún a los escogidos. Y si tú estás apático, frío, si tú no te congregas, si tú no lees la palabra, hermano, te van a engañar. Qué peligroso es, aún a los escogidos. Te van a engañar, así como ese hombre, supuesto pastor que engañó a miles de personas en una isla y les hizo que se tomaran un veneno para morirse todos. No todos los milagros proceden de Dios, y nosotros debemos discernir. Si en una reunión solo se enfocan en los milagros y no se predica la palabra de Dios, yo tengo mis dudas que sea Dios el que esté obrando. Porque los milagros siguen a la predicación del Evangelio y no al revés. Ahora, por el abuso de este don de milagros y sanidades, otros se han ido al otro extremo. No sabemos. Siempre andamos navegando en los dos extremos. Tenemos que tener equilibrio. Se van al otro extremo y no creen que sigan vigentes estos dones o milagros, que son genuinos. Muchos son genuinos, como el de este hombre. Y se los atribuyen a Satanás. Fue Satanás. Hermanos, en este caso, Dios quiso usar la vida de Pedro y de Juan para sanar a este hombre cojo de nacimiento. Lo tomaron de la mano derecha y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Versículo 8. Hechos 3, versículo 8. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Saltando y otra vez saltando. Vemos en este versículo, hermanos, tenía años sin caminar. El gozo y la alegría que experimentó este hombre no tenía límites. Ya ven que el dinero y la plata y el oro no dan felicidad, no dan alegría. Él estaba esperando eso. Pero cuando el Señor lo restauró, lo sanó, su alegría no tenía límites. No solo caminó, sino que dio saltos de gozo y su alegría era como un niño cuando recibe un juguete nuevo. Gracias, papi, y empieza a saltar ahí contigo. Así que en los Reyes, cuando vengan los Reyes, le da su juguetito para que se ponga contento. Los Reyes Magos son del diablo, vamos, otros también.
¿qué tiene? O sea, que le des un juguetito a tu niño. Este hombre, después de años, pudo caminar y entró con Pedro y Juan al templo donde no podía. Dio saltos de alegría y alabó a Dios. Su vida fue cambiada para siempre, para bien. Hace ya algunos años recordé, es lo opuesto que les voy a comentar, que tiene que ver con el punto, ahí donde trabajo, a esta distancia aproximadamente más lejos, estaba un hombre limpiando el piso. Estaba un joven con un montacargas, los conocen los montacargas, con sus uñas de acero gruesas, pesadas. Pues el video lo pusieron mucho tiempo en la planta y se ve en el video cuando se pierden. Se cruzan sus miradas, no se ven, mejor dicho, en un momento en donde se pierden, él sigue limpiando, el otro también voltea, y cuando ya menos piensa, ya lo tenía encima. Le destrozó un pie. Cayó la llanta sobre su pie, y el muchacho se asustó, y en vez de pararse o hacer algo, quiso quitarse, pero lo que hizo fue la misma llanta que le quedó encima, darle peor. O sea, le desgarró toda esta parte muscular del pie. ¿Saben lo que dijo el gerente de la planta en esa ocasión? Un gringo. Su vida se la cambió para siempre. No va a poder trabajar, no va a poder caminar, y la verdad ya no sé si hasta perdió la vida. Lo opuesto a esto que estamos viendo. Pero el Señor nos hace un bien para siempre. Estábamos todos cojos. No nos podíamos mover. El pecado nos tenía paralizados. Éramos esclavos del pecado. Y aquella historia termina en tristeza, la que les acabo de contar, pero esta en alegría y gozo. Porque entró saltando, alabando a Dios, dice el versículo. Ahora imagínense la reunión en el templo. Y los milagros estaban sucediendo afuera. ¿Dónde estaba Dios? Dios obrando fuera del templo. Y mucha gente congregada adentro. El silencio de la ceremonia en el templo fue repentinamente desgarrado por los gritos de alegría y de alabanza de este hombre. ¡Qué increíble! Dios me sanó, gloria a Dios. ¿Qué está pasando allá afuera? Era este hombre que había sido sanado. Y el deseo de Dios, hermanos, es que todos sus hijos experimenten gozo. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Veamos esta hermosa historia. El milagro fue un testimonio para el pueblo. El arrebato de la alabanza del pordiosero causó conmoción y asombro por parte de la multitud. Se quedaron atónitos. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. El testimonio de este hombre fue público porque muchos lo reconocían, que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Las multitudes se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. El milagro era innegable. Por muchos años habían visto a este hombre pordiosero cerca de la puerta del templo. Dos amigos que iban juntos al templo para orar no fueron insensibles a la necesidad, y Dios los usó para cambiar la vida de un hombre cojo de nacimiento para siempre y para bien. Hermanos, Dios quiere usarte para que por medio del Evangelio cambies la vida de los que están a tu alrededor. Mejores son dos que uno.
Si vas a predicar, ve con alguien. No vayas solo. Habrá excepciones, pero aquí van 2 amigos a orar al templo. No fueron insensibles ante la necesidad. Dios quiere usarnos para que por medio del Evangelio cambiemos la vida de los que estén a nuestro alrededor. Este milagro de Dios se convertiría en la introducción del segundo sermón de Pedro, que vamos a ver en la siguiente enseñanza. Pónganse sobre sus pies para darle gracias a Dios. Vamos a aprovechar para orar por Alexander. ¿Puedes pasar, Alexander? Vamos a orar. Pues él va de regreso con su familia unos meses a Colombia. Primero Dios regresaría hasta febrero, marzo. Pero bueno, vamos a orar para que le vaya bien, para que siga firme en el Señor. Digo, no es fácil pues estar en un país o en un lugar pues donde no conoces a nadie, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, aquí tienes tu familia en Cristo, en la fe. Poco tiempo que te conocemos, pero lo que nos une es el Señor, y queremos que te vaya bien en tu viaje de regreso, que regreses con bien, con mucha comida de Colombia. No te creas, porque después ya no va a regresar, mira, y después yo como bastante, por eso no te apures por eso. Lo importante es que regreses con bien, que la pases allá con tu familia muy bien. Que aquí tienen su casa y que te esperamos de regreso con mucha alegría también. Vamos a orar. Igual les pido nada más que apoyen mi oración, no levanten mucho la voz para que puedan apoyar mi oración, y estar en un mismo sentir, porque a veces estamos todos orando, pues no vamos a entender ni lo que estamos orando, ¿sí? Entonces vamos a orar por Alexander. Señor, gracias te damos por tu palabra que hemos recibido con alegría y con corazón. Gracias porque tú eres un Dios bueno, que nos ama, que nos cuida, que siempre está con nosotros, Señor. Gracias. Gracias te damos la vida por Alexander, por este joven, Dios, que te ama, que ha dispuesto a tomar su cruz, a negarse a sí mismo y a seguirte a ti, Señor. Que ha calculado el costo de seguirte a ti, Señor, como cada uno de los que estamos aquí, Dios. Dios, te pedimos que le bendigas, que lo guardes en su regreso, que él pueda hacer luz, Señor, en su familia, con los que están a su alrededor. Te pedimos que bendigas a su familia, a sus padres, a sus hermanos, Señor, y que lo guardes en el camino, Señor. Gracias por su vida, Señor. Que sea un joven que te glorifique, Señor, con su vida, y que también con sus palabras, Señor, pueda ser de bendición a todos, Señor. Gracias te damos por su vida, Señor, de verdad, y te damos toda la gloria a ti, Señor. Estamos profundamente agradecidos. Bendícelo, Dios, guárdalo de todo mal, de toda tentación. Ahora en estos tiempos donde los jóvenes están siendo acechados por tantas cosas, Señor, en el internet, con la tecnología, guárdalo, Señor, que pueda guardarse, Dios. Y gracias, Señor. Simplemente gracias te damos por su vida. En el nombre de Jesús. Amén.